Muy interesante, Carla. Vamos primero a comentar rápidamente. Bueno, hemos tenido una jornada política de todas maneras un tanto movidita, ¿no? El presidente tuvo un gesto muy interesante, el presidente Pedro Castillo, al asistir, ¿no?, hasta el Congreso de la República. Vamos más adelante a comentar los detalles, ¿no? Pero las comisiones se confirmaron, ha habido, digamos, expresiones de parlamentarios de uno y de otro lado en el frontis y estamos de todas maneras pues a la espera de lo que va a ser la definición de la fecha para que el gabinete vaya. Sin embargo, pues sí se han tomado ya algunas decisiones iniciales que en todo caso confirman, esperamos que esto vaya de alguna manera encontrando su cauce, una suerte de ambiente confrontacional, ¿no?, entre Ejecutivo y Legislativo, insisto, a pesar de lo que en otras circunstancias hubiera sido una visita muy bien recibida como la del presidente de la República. Vamos a comenzar ahora sí ya el programa. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en este caso creo que es su primera entrevista como tal. Sí. Ministra, ¿cómo está? Antes yo le decía Anaí, tratándola siempre, y ahora es ministra, y además nos acordamos cómo va cambiando la pandemia, porque es la primera vez que nos conocemos en persona. Habíamos ya charlado varias veces por Zoom. Así es, buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros, además en esta nueva faceta. Yo le comentaba que había visto una reunión ahora importante. Usted se está, digamos, instalando en el cargo de una reunión importante con organizaciones de mujeres. Y hablando de la pandemia, luego de un periodo todavía estamos viviendo tan crítico, tan complicado, usted destacaba el trabajo de las organizaciones, que ha sido probablemente silencioso, ha sido contracorriente, pero importantísimo en estas circunstancias. Cuéntenos, por favor, sus primeros encuentros con las organizaciones. Sí, así es. Efectivamente, hoy tuvimos un encuentro con organizaciones sociales de mujeres, especialmente ollas comunes, mujeres de organizaciones populares. Hemos tenido ya, porque tenemos 15 días en el cargo, pero no hemos parado de tratar de acercarnos, de trabajar a las mujeres, porque efectivamente es uno de los grupos más golpeados por la pandemia. El sector servicios, por ejemplo, que emplea a muchas mujeres, está fuertemente golpeado económicamente. Las mujeres hemos tenido que multiplicarnos como cuidadoras, como profesoras, ¿no? Todo esto tiene un costo, un impacto en las actividades económicas de las mujeres. Y hemos tratado de salir a acercarnos a esas organizaciones. Estuvimos en Tacna el viernes pasado, hemos estado ayer en Piura también, y bueno, hoy día acá en Lima, así retomando también actividades presenciales con los cuidados del caso, porque todavía la pandemia no se ha terminado, pero sí tratando de entablar este diálogo tan necesario, ¿no? Creo que estamos viviendo una crisis muy fuerte, necesita que nos unamos, que sumemos esfuerzos, y efectivamente el primer paso es escucharnos, ¿no? Entonces, en esa línea es que hoy día hemos escuchado las demandas de las mujeres. La principal demanda es la economía, la reactivación económica para el pueblo, para ellas, para sus familias, ¿no? Y tratar de apoyar esas iniciativas, ¿no? Hay otras demandas también muy presentes, como todo el tema de violencia, que tampoco ha parado en esta ya larga pandemia. Perdóneme, ahí el dato que tenemos es la desaparición, además de mujeres, 5 casos al día antes de la pandemia, 8 durante la cuarentena y 16 ahora. O sea, la situación en realidad, lejos de haberse, digamos, calmado, se ha empeorado. Así es, justamente hoy también estuvieron presentes una dirigente, una compañera organizadora de las detenidas, de las desaparecidas, ¿no? Porque es una realidad que lamentablemente se ha extendido mucho esta temporada, ¿no? Tenemos una coordinación abierta con el Ministerio del Interior, porque efectivamente se ha incrementado, por ejemplo en Tacna hay ahí varios casos, estuvimos la semana pasada, ¿no? Y es una realidad que no puede normalizarse, ¿no? Que tiene que llamarnos la atención y estamos trabajando en eso. La explicación usual, ligera, pero que probablemente tiene algo de verdad, es que en un contexto de cuarentena y de encierro, este tipo de situaciones condenables se multiplican, lamentablemente. Así es. Hay además todo este tema de la cuarentena no resguarda tampoco a las mujeres en los hogares, ¿no? Tenemos ahí también el índice de violencia que se han incrementado, entonces requiere pues una intervención mucho más contundente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de su gestión? Entonces, en estas circunstancias tan complejas, el Ministerio de la Mujer que tiene que combatir, ¿no?, este tipo de violencia, pero además el de poblaciones vulnerables, que es, y
doblemente vulnerables en pandemia, ¿no? O sea, es decir, gente que requiere de determinada asistencia, atención, no la ha recibido como tal y esto hay que ponerlo de nuevo a trabajar. ¿Cuáles son los objetivos centrales de esta gestión? Así es, nosotros estamos trabajando dentro del marco que también mencionó el presidente Castillo en el discurso de 28 de julio, que recoge en buena parte lo que ya trabajamos en el plan bicentenario, y tiene que ver en primer lugar con empoderar a las mujeres, ¿no? Fortalecer toda la autonomía económica de las mujeres como parte de una estrategia de prevención mucho más integral, ¿no? Porque una mujer que tiene independencia económica, que tiene recursos suficientes de distinto tipo para poder salir adelante, no tolera o tolera mucho menos estas situaciones de violencia, ¿no? Estamos poniéndole mucho empeño además en esta situación de crisis, tenemos ahí ya comprometido un programa para apoyar a las mujeres emprendedoras, a sus organizaciones, como un eje central en este periodo. Otro eje efectivamente tiene que ver con las poblaciones vulnerables, lo dijo también el presidente el 28 de julio, los niños huérfanos a razón del COVID se han multiplicado muchísimo y a ese ministerio le corresponde responder a esa situación, tanto por el lado de las instituciones como el INAVIF, que tiene que estar a la altura y ampliar su capacidad instalada porque en realidad hay una brecha de servicios muy grande, como también con esta propuesta de pensión por orfandad que está todavía en el Congreso, ¿no? Ahí vamos a tener que concertar y coordinar con el Congreso porque es una realidad que afecta a los niños. Ahora que habla de orfandad, hay un temita ahí que no sé cuánto toca por el lado de su despacho, que es el tema de adopciones. Sí. ¿No? Que ha sido largamente discutido. Antes se decía que era complicado adoptar, luego, bueno, de repente ya no lo es tanto, pero ¿cómo ayudar a estos niños más allá, digamos, de estas pensiones y demás? Hay ahí todo un tema que hay que resguardar, porque efectivamente las adopciones son un tema muy delicado y es un tema que tiene determinados procedimientos, porque también puede tener ahí temas como trata de menores, en fin, ¿no? Pero efectivamente, quizá en este periodo vamos a tener que tratar de optimizar, de ver cómo se puede enfrentar esta situación, ¿no? Por ahora nos hemos propuesto atender esto también como prioritario. Y lo último que es muy urgente es dar continuidad a todos los servicios de atención a las mujeres, ¿no? Los centros de emergencia. ¿Cuáles son estos? El Centro de Emergencia Mujer, el programa Aurora. Exacto, ¿no? Ese es un programa que ha podido avanzar mucho. Estamos implementando estos centros de emergencia mujer en comisaría, que justo los visitamos ayer en Piura también, y que acercan a los servicios a las mujeres que van a denunciar, ¿no? Hacen menos compleja esa ruta de la denuncia que tienen que enfrentar las mujeres y la revictimización que eso lleva. Esta es una experiencia que queremos potenciar y para eso necesitamos también mejorar la vacunación a las personas que atienden en los SEM, ¿no? Esa es una tarea que estamos también avanzando prioritariamente. Perfecto. Bueno, y por supuesto está usted en medio de un gabinete, en fin, es una situación con su complejidad, pero es interesante que esté usted, que esté el señor Franke en Economía, incluso a los críticos o ultracríticos habría que decirles es mejor que esté Pedro Franke y Anaí Durán en sus carteras, por supuesto. Y es un gabinete que para empezar no tiene paridad. ¿No? Y claro, ustedes están librando, me imagino, ese debate. Tenemos por un lado de repente un ala más dura del gobierno, por otro lado la oposición, y ustedes hacen también un trabajo. ¿Cómo observa el papel de Juntos por el Perú? Usted ha encabezado además el plan de gobierno en su momento. Tiene ciertos objetivos claros que me imagino que de todas maneras quisiera trasladar como colectividad. Sí, bueno, para empezar nosotros hemos puesto por delante las coincidencias, ¿no? No de ahora, desde la segunda vuelta, cuando Verónica Mendoza y Pedro Castillo firmaron el compromiso por el cambio, pusimos por adelante esas coincidencias programáticas, hemos tenido ahí el espacio para avanzar y creo que este gabinete, si bien no es paritario, y creo que buena parte del Perú no es paritario, si vemos cuántas gobernadoras regionales hay en nuestro país, pues de 25, ninguna, ¿no? Entonces la situación es crítica en todos los espacios y hay que dar esa disputa, hay que seguir trabajando para que esta situación cambie, ¿no? Pero yendo al gabinete creo que hay una coincidencia de profesionales, de gente que está dispuesta a trabajar en este momento, a llevar adelante una propuesta de cambios que se ofreció a la población. Si bien es cierto, es un grupo distinto al que se estaba acostumbrado, hay un recambio ahí en el grupo dirigencial que se estaba acostumbrado a ver, creo, los últimos 30 años por lo menos, una presencia más grande de profesionales provincianos, por ejemplo, y creo que hay que dejar que trabaje, ¿no? Creo que eso es importante, creo que es importante que se está avanzando, que se está abriendo camino para poder también dialogar, ¿no?
¿Se está afiatando el gabinete? ¿Cómo está trabajando el gabinete? ¿Hay ya espacios de interacción entre las distintas carteras? Su propia cartera tiene que trabajar, como usted misma decía, con Interior, me imagino que con Justicia mismo, MIDIS probablemente, etc. ¿Se están dando esos espacios de coordinación? Sí, claro que sí. El gabinete que hemos tenido ayer, la reunión de trabajo que hemos tenido ayer en Piura, por ejemplo, hemos viajado todos los ministros. Hoy hemos estado temprano con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia conversando sobre la política nacional de trata de personas, que es otra realidad que lamentablemente no se detiene ni con la pandemia, y con ya sitios históricamente focalizados como Madre de Dios, La Rinconada. Con el MIDIS también, efectivamente, para ver toda esta problemática de ollas comunes. En fin, creo que sí hay una dinámica que se está afianzando. Con el Premier también, que hemos estado conversando, necesitamos su compromiso y él ha dado su palabra para trabajar en el tema de empoderamiento a las mujeres, a las familias. Así que por ahí creo que vamos avanzando poco a poco. Importante. El Congreso. La próxima, y le preguntaba por este afianzamiento del gabinete, esta coordinación, porque ustedes van a ir al Congreso a pedir el voto de investidura. ¿Hay una fecha determinada? Bueno, ustedes tienen 30 días, ¿no?, desde la juramentación. Sí. Pues ya quedan creo que 2 semanas, suponemos que deben ser entre la próxima y la subsiguiente, estamos trabajando para eso, esperemos que el Congreso dé ese voto. Creo que cuestionamientos, críticas siempre van a haber, pero tiene que ponerse por delante el espíritu democrático, ¿no? Nosotros como Frente Amplio en 2016 tuvimos muchas críticas al gabinete de PPK, por ejemplo, ¿no? Estaba Mercedes Arauz, una serie de personas que quizá no eran teníamos cuestionamientos políticos, pero en ningún momento pusimos condiciones para que ese voto de confianza que se le dio en su momento no se dé, ¿no? Creo que hay que poner por delante este espíritu democrático, la discrepancia se va a dar, seguro, tenemos proyectos políticos distintos, pero siempre en el marco del respeto a la democracia y la institucionalidad, ¿no? Ahora, pero Anaí, ¿cómo darle un poco de tranquilidad al país en medio de eso, ¿no? Los distintos actores, hoy hemos visto este pleno accidentado, ¿no? Se piden, digamos, comisiones de investigación de los primeros días. Hay una facción del gobierno, sin duda, también dura, ¿no?, dentro de la bancada de Perú Libre, mucho más confrontacional. Hay de parte y parte, digamos, este juego. Ya sabemos lo que ha pasado en los últimos 5 años y, como usted señala, debería primar en todo caso un criterio de diferencias y de una agenda en común. ¿Cómo ir instalando eso? Porque, como ya sabemos, en la historia reciente de nuestro país es fácil descarrilarse, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todos los actores, ¿no? Ahorita estamos saliendo de una crisis política prolongada, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes en menos de 3 años, hemos tenido además esta pandemia tan fuerte, esta crisis económica tan fuerte, esta confrontación ejecutivo-legislativo que parece se prolonga otra vez. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo de diálogo, de concertación de todos los actores y poner por delante el país, ¿no? Yo creo que efectivamente, como decía, hay un recambio, hay un cambio que sí está cerrando un ciclo, efectivamente este ciclo que se instaló en el 92 con el autogolpe de Fujimori, que implementó esta política neoliberal, impuso también en cierta forma determinadas reglas de juego, ha llegado pues a un límite y estamos viviendo un momento de reacomodo, ¿no?, donde seguro están habiendo nuevos actores. Entonces yo creo que también este grupo que se cerró y que incluso cuestionó la legitimidad de las elecciones, pues tiene que hacer un esfuerzo de convivencia democrática, ¿no?, que eso es lo que se trata. Habría quienes dirían, una cosa es con guitarra y otra con cerrón, ¿no? Digamos, pues, o sea, es cuando hablamos, por ejemplo, hoy Pedro Franque, que pertenece de hecho a su... trabajó con usted en la campaña, se ha reunido con Julio Velarde, se ha reunido con la señora Socorro Heisen de la SBS, es decir, también o intenta emitir señales de cierta tranquilidad hacia los actores financieros. Cuando hablamos de cambios, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de esos cambios que se deberían dar sin tirarse la estantería abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La estantería de la macroeconomía, de la política fiscal. Yo creo que son cambios que ya ha ido también exponiendo el presidente Pedro Castillo en el discurso presidencial durante la segunda vuelta, ¿no? Más allá de toda esta narrativa que se quiso instalar desde la derecha y la ultraderecha de que se iban a expropiar las pensiones, de que se iba
a instalar, no sé, el comunismo, ¿no? En fin, creo que más allá de toda esa narrativa que se quiso instalar para deslegitimar el triunfo del presidente, hay la necesidad de implementar cambios concretos que mejoren la vida de la población, ¿no? Lo hemos venido diciendo, por ejemplo, en términos de lo que el mismo Pedro Franque ha dicho, las exoneraciones tributarias, el tema de cobrar las deudas que tienen las grandes empresas, en términos también de los recursos naturales, que ya lo hemos hablado, el tema de la recuperación del gas, ¿no? Que está por las nubes, los precios, entonces se necesita ahí hacer cambios concretos. O el tema de las regalías mineras, que es otro punto, el precio del cobre está subiendo, entonces también toca que eso repercuta en los fondos nacionales, ¿no? Y que esto a su vez implique una generación de empleo para las mayorías, mejorar los servicios, los derechos de salud, de educación, lo estamos viendo, los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, implementar... Cuando hablamos de su sector, por ejemplo. Ministra, a ver, cuando hablamos de su sector, ¿es un sector, digamos, desfinanciado? ¿Es un sector que debería tener más recursos? ¿A dónde se deberían ir esos recursos? Es un sector que siempre ha sido de los que menos fondos reciben y terminan a déficit, ¿no? Lo estamos viendo, nuestra brecha de servicios es enorme, ¿no? Tenemos poquísimos albergues para adultos mayores, por ejemplo, que es otra de la población más desfavorecida por la pandemia. Los albergues del INAVIF lo mismo. Son realmente poquísimos. Son 5 a nivel nacional. Un reportaje reciente. Ajá. Y lo mismo con el INAVIF, ¿no? Que también es otro sector que trabaja siempre al límite. O los centros de emergencia mujer. Quisiéramos tener una cobertura mucho mayor, por lo menos 2 en cada provincia, y eso todavía está lejos de lograrse, ¿no? Entonces sí creo que eso no ha sido prioritario. Toda esta política también de igualdad, de paridad, que tiene un nivel de formación, de comunicación, también está siendo relegada. Entonces creo que poder invertir en eso es parte de los cambios que se tienen que hacer, ¿no? Y para eso, como digo, hay que empezar también a dialogar y abrirse, que es un momento pues de llevar a cabo, ¿no? Esperemos que el diálogo entonces se imponga. Gracias, Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por visitarnos hoy. Gracias a ustedes. Suerte además en su gestión. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar también aquí en estudios con Ollanta, expresidente de la República. Me encanta recibir entrevistados en estudio. ¿Qué tal, expresidente Ollanta? ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, nosotros hemos hablado a lo largo, no solamente en la campaña, sino después hemos tenido una serie de conversaciones interesantes y me imagino que usted puede hacer una primera evaluación de lo que estamos viendo en el gobierno. Acabamos de hablar con la ministra de la Mujer, ella venía de Juntos por el Perú. Se nota que, como ella misma dice, la cosa se está acomodando, ¿no? Pero evidentemente hay muchas críticas con respecto no solo a la conformación del gabinete, sino cómo se está llevando a cabo la relación con el Congreso, que de saque hoy ha comenzado en un tono confrontacional, a pesar de que el propio presidente Castillo fue al Congreso. ¿Cómo observa usted la situación? ¿Cuál es mucha preocupación, creo que estamos entrando ya a lo que hace un mes más o menos hablamos de una etapa de preconflicto, estamos entrando al conflicto. Hay debilidades en el presidente como hay debilidades en el Congreso, ¿no? En el caso del presidente, el presidente ha persistido en mantener ese gabinete y funcionarios que han ido cayendo porque no están calificados, ¿no? Por otro lado, hay una mala negociación en la bancada oficialista que al final ha terminado con un resultado bastante magro, ¿no? Ripios, digamos. Claro, y eso ya no va a variar. Entonces, lo que ha pasado es que han hecho un esfuerzo, pero al final han unificado a la oposición, justamente lo contrario que tenían que hacer. Pero por otro lado, el Congreso también está presentando presidencias de comisión, no todas, pero muchas de ellas bastante cuestionadas, ¿no? Entonces, ambos están cometiendo estos errores. ¿Qué es lo que se va a venir? Bueno, el 23 de agosto creo que es la presentación del gabinete. Ahí va a iniciarse el conflicto. Me parece bien la iniciativa del presidente Castillo, inédita por cierto, pero dadas las circunstancias en que se encuentra, tal vez no es criticable, de haber visitado a la presidenta del Congreso, que dicho sea de paso, me parece bien que ella le haya planteado al presidente convocar a un Consejo de Estado, que no es un órgano institucionalizado en la LOPE ni en la Constitución, pero es algo que tradicionalmente yo lo he empleado también
para tratar de menguar esta crisis, ¿no? Pero también... Se convocó un par de consejos de Estado, ¿no? ¿no? Sí, he convocado por lo menos unos 3 por año. Exacto. Había muchos temas de agenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer ahorita el presidente, ¿no? Primero ya asumir que ha perdido la mesa directiva que la pudo tener, porque se le presentó la oportunidad cuando una bancada de oposición se presentó solita y ahí pudo haber ganado la mesa directiva y desperdiciaron esa oportunidad. No supieron armar una mayoría. Acuérdense, cuando llegamos a gobierno nosotros, el primer presidente del Congreso nuestro fue Abu Atas, salió con 93 votos, me parece, y no hubo oposición. ¿Por qué? Porque aislamos a la oposición. O sea, abrimos la cancha, ¿no? Bueno, hay que divide y repartir. vencerás, es Pero una claro, máxima... justamente, acuérdate que antes había una vicepresidencia, creo que fue en la época de Carlos Ferrero, que se crearon 2 más, o sea, habrían 3 vicepresidencias para repartir. Exacto. Pero si no vas a repartir, te van a dar, pues los estás uniendo al resto. Entonces, son cosas que han ido pasando y que hoy día le van a costar al Pero presidente. cosas que han ido pasando, presidente Humala, porque parece haber un protagonismo inusual de esta ala dura de Perú Libre, con esta impronta de todas maneras, pues, de izquierda fuerte, y la izquierda fuerte le cuesta negociar, ¿no? Entonces, lo que llama la atención, por ejemplo, vimos y hemos podido conversar con ellos, o sea, el ex portavoz, por ejemplo, del Congreso, que es el señor Alex Paredes, ¿no? Un profesor que, bueno, no sé, lo han vinculado con tal y cual, pero al final su estilo no era confrontacional, era un hombre que parecía, y lo sacaron del camino. Y eligieron al hermano de Cerrón como portavoz. Entonces, hay gente valiosa en esa bancada. yo también he conocido a varios, ¿no? Y entonces, claro, si se los ha postergado, entonces ahí, ¿qué papel está jugando el presidente? Todavía hay algo de enigmático en el señor Castillo. Usted ha podido conversar con él. ¿Qué diagnóstico nos puede dar por ese lado? ¿Lo están encimando? ¿Él piensa igual que Cerrón? ¿Él cree que de repente no le queda otra que seguir con esos aliados? ¿Cuál es la lógica ahí del presidente? Bueno, el presidente tiene, digamos, yo no lo conozco como para poder hablar mucho de él. Lo poco que, las percepciones que tengo es que es un hombre que no tiene experiencia, pero eso no se le puede achacar como un defecto porque todos sabíamos que no tenía experiencia. Es un hecho. Pero lo que está pecando es de dejar que los acontecimientos se adelanten y él es el que ahora debiera tomar la palabra y tomar el liderazgo del país, ¿no? Si es como dice la prensa que ha ido a pedirle a la presidenta del Congreso que reevalúe la Comisión de Educación, entonces creo que él debiera ser consciente que ya no es el secretario general de un sindicato que lo han legalizado estando en su mandato, sino es el presidente de la nación. Entonces, él tiene que entender de que si él aglutina el poder solamente y no lo comparte, le va a ir mal. Empezando porque él tiene un gabinete. Mi experiencia, ¿no? Para yo tener estabilidad política en el Congreso, tuve que hacer acuerdos políticos con varios partidos. Me acuerdo que estaba Perú Posible, que puso hasta 2 o 3 ministerios, ¿no? Pero yo no he cerrado al partido el gabinete, más bien he abierto la cancha. ¿Por qué? Porque yo tenía una experiencia... Que era, perdón, además tenía un frente que era el APRA y el Fujimorismo, ¿no? Esa era la oposición cerrada en el Congreso. Claro. Pero usted logró satélites, cosechar las alianzas por los otros lados. Habían otros satélites como Alianza para el Progreso y otros partidos más que veían dónde se ponían, no tenían una posición como satélites, había que jalarlos más bien, ¿no? Entonces lo que el presidente tiene que hacer es hacer política. Eso es lo que tiene que hacer. Y hacer política significa convertir esos 36 o 37 votos, más su aliado que es el partido Juntos por el Perú, convertirlo en una mayoría para poder gobernar y para poder hacer lo que él quiere. Porque si no va a pasar como una especie de contradicción, ¿no? Porque por un lado el gobierno se planta en un nivel radical, pero está pidiéndole por favor a Julio Velarde que se hace rogar para ser el presidente, seguir siendo el presidente del BCR. Pero ese hombre es de derecha. Hay economistas de izquierda que bien podrían ocupar el puesto de Velarde, que tiene también muchos años ahí y lo están endiosando, ¿no? Creo que ahora el presidente necesita operadores políticos, ¿no? Esas personalidades a las cuales les ha dado puestos de confianza, tanto aquí en el país como en el extranjero,
son los que también debieran poner el pecho por el gobierno. Eso es ser consecuentes políticamente con un gobierno que les está dando la oportunidad de asumir cargos de ¿No se confianza. supone que tu PCM es tu principal operador político? ¿A qué está jugando? Pero el problema acá es que eso así debiera ser, pero las circunstancias hacen que el presidente tenga que sacar la cara por su gabinete. Cuando el presidente va al Congreso, yo solamente iba al Congreso de presidente electo para ver de dónde iba a hablar y después a dar mis mensajes y para el tema de la Haya convocar, ¿no? Convocar al gobierno, al Congreso, un pleno para dar cuenta de lo que habíamos logrado en la Haya. Pero no estar yendo así, más bien, él debiera más bien invitar a Palacio de Gobierno a las cabezas de los poderes del Estado para salirnos ya de esta agenda del gabinete y las comisiones que ya eso ya está hecho. Ya está hecho. Y veamos una agenda del país sobre el tema del índice inflacionario, el dólar, que está en más de 4 soles, el tema de la generación de empleos, cómo reactivamos la economía. Hay tanto por hacer, hay una serie un tema de bien proyectos importante, para ¿no? construir, para continuar. Mala, que es, yo lo comencé a ver con el gobierno de Toledo, que rapidito los medios y la oposición le quitaron la agenda. Un presidente tiene que tratar de imponer agenda, ¿no? O por lo menos poner los temas sobre la mesa. Usted lo está diciendo, o sea, me estoy acordando precisamente, y acá parece ser que desde otra perspectiva te comienzan a quitar esa capacidad, esa iniciativa. Como me decía un amigo, ¿no? El gobierno tiene que poner la agenda diariamente, tiene que estar en la noticia, ¿no? Y también debe ser noticia cuando no está en la noticia. Eso también es noticia, ¿no? Pero acá los protagonistas ya son otros. Es el ministro tal que no tiene el perfil. El señor Cerrón. Sí, o el señor Cerrón, o las comisiones que se han elegido de tal manera, que también me parece una medida, un abuso del Congreso, ¿no? Porque si queremos estabilidad, que creo que todos lo queremos, no pueden circunscribir al gobierno a comisiones que no tienen la relevancia que tienen presupuesto, constitución, entre otras, ¿no? Entonces, le han quitado, ya este es el segundo quinquenio donde el gobierno entra de frente sin presidir la mesa directiva del Congreso, sin presidir la Comisión de Presupuesto y de Constitución. Entonces, se está acomodando el escenario para que se repita el quinquenio de inestabilidad. Y mientras tanto, no toman conciencia de que la pelea entre estos dos poderes del Estado la vamos a pagar los peruanos. Ya estamos pagando, el conflicto ya lo estamos pagando. Hay otro punto bien interesante que yo creo que su experiencia sirve para rescatarla y ojalá el presidente la escuchara. Estamos con Evo Morales ahora, también es parte de la noticia, ¿no? Un presidente, en fin, que ahora ha dicho que la pandemia es parte de una guerra biológica. Ay, 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 ¿no? En fin, más allá de todo lo que se puede decir. Pero a ver, en el caso de Ollantumala, usted, al primero Ollantumala, el primero Ollantumala, el segundo Ollantumala. El primero Ollantumala lo encasillaron con el tema del chavismo y eso le costó a usted un montón de votos. En la campaña del 2011 usted abre su cancha y de alguna manera si había un referente era pues más el referente de Lula da Silva, ¿no? Es decir, un sindicalista que llega al poder, ¿no? Después de varios años, que puede abrir la cancha, qué sé yo. El presidente Castillo no parece entender que el radicalismo no es mayoritario en el Perú, ¿o me equivoco? A ver, el Ollantumala del 2006 es el mismo Ollantumala del 2011, pero que va aprendiendo. Es lógico, pero por durante supuesto, 5 años he sido líder de la oposición, he construido un partido político y he tenido 25 años de servicios al Estado que me ha hecho tener una ejecutoria distinta a la del presidente Castillo, que también tiene una ejecutoria interesante, porque tiene una vida, un conocimiento amplio de lo que es el sindicalismo, las rondas, los movimientos sociales, que es uno de los que más conoce. No es poca cosa. O sea, somos diferentes, ¿no? Ni uno es más que otro, no. Somos diferentes. En el caso de Evo Morales, yo creo que no se puede actuar como está actuando el Congreso, de presentar mociones en contra de un expresidente de un país hermano. Más bien debería darle la bienvenida, debería invitarlo al Congreso a que explique la experiencia de Bolivia, que hable del tema constitucional. Lo peor que puede hacer el sector opositor es tratar de callar a los que ellos consideran adversarios. No le puede
no puede restringir al presidente con quién se reúne. Esa es una falta de respeto al presidente de la República, ¿no? ¿Y por qué no dicen nada cuando invitaban al Congreso a las esposas de los opositores venezolanos? ¿Usted no ve un problema entonces por ese Para lado? nada, debiera invitarlo y yo no vería nada de malo en que el presidente Castillo le invite a Palacio al presidente Morales. No hay La indefinición con Venezuela no es tampoco un problema para Castillo, a la hora, digamos, de la percepción ciudadana. No, yo creo que el problema es que no podemos hacer la democracia, acomodarla a nuestra medida. Democracia es hablar con los que nos conviene y con los que no piensan como nosotros no es democracia, es peligro. Por favor, si estamos seguros de que estamos en la posición correcta, que venga el que tenga que venir y dialogamos. Eso es lo que se necesita. Ahora, vamos a hacer una pausa para continuar con la simplemente para conversación. aclarar, Sí, para terminar. es diferenciar lo que es extremismo de radicalismo. Acá el radicalismo no es malo, el extremismo es malo. El radicalismo viene de raíz de ir a los temas de fondo. ¿Y los socios del presidente son extremistas en algunos casos? En algunos casos sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Presidente Ollanta, usted acaba de reivindicar, digamos, o diferenciar lo que es el radicalismo del extremismo. Entonces, cabe en el Perú contemporáneo, según usted, una línea radical. Puede ser, o sea, si es que lo eres, tienes que defenderlo y desde ese sentido Castillo no debería, en todo caso, cambiar esa postura. Yo creo que Castillo debe ser radical, pero no extremista. Nosotros hemos tratado de ser siempre radicales, atacar la pobreza creando un ministerio y la política social, por ejemplo, ¿no? Y ahora se ha presentado una moción para interpelar al señor Béjar, al nuevo canciller, que es en realidad, como lo conversábamos fuera de cámaras, probablemente uno de los actores más políticos por su perfil, exguerrillero, etcétera. Y bueno, veo algunas de las preguntas que están circulando sobre este pliego y le preguntan pues si efectivamente fue guerrillero, si combatió con Javier Heró. Probablemente no lo va a poder negar. Pero el tema va por el fondo también de la política exterior, ¿no? Y claro, Béjar en ese caso es un radical, sí, seguramente. Claro que sí. No necesariamente es un extremista. Así es. Y yo lo tengo en alta estima a Héctor Béjar, ¿no? Me parece una persona consecuente, probablemente uno de los más políticos que tiene este gabinete. Preguntarle esas cosas es ir contra la ley de amnistía, pues porque la amnistía viene de amnesia, ¿no? Entonces, si lo amnistiaron, tengo entendido que lo amnistiaron, todo eso ya entró al olvido. No se le puede preguntar sobre algo que ya está en el marco de la ley, ¿no? Que le pregunten, pues, si, por ejemplo, qué es lo que si quiere copiar el modelo venezolano, etcétera. Yo creo que eso es inviable en el país. Cada realidad es distinta. Yo he sido muy amigo del presidente Chávez y algo que concluíamos era de que cada país tiene su propio modelo, no se puede copiar un modelo, ¿no? Ahora, entonces, el modelo de Venezuela pues es desastroso, pues, presidente. No, es que el modelo de Venezuela es una economía básicamente que vive del petróleo. Y ahora y se le complicó la vida y corrupción, autoritarismo también, ¿no? Claro, pero eso ya es producto de la crisis económica, ¿no? O sea, el modelo funciona cuando el petróleo está alto, cuando está bajo no funciona. ¿El Grupo de Lima ya fue? Yo creo que sí, mira, cuando yo era presidente, ya los Estados Unidos tenían interés en que el Perú u otro país organice y presida un grupo de estos para tratar de cercar a Venezuela. Tuve una oportunidad de hablar una vez con Obama y le expliqué que en el tema de Venezuela, como en todos los países, ya la experiencia nos ha enseñado, porque él a veces preguntaba por qué tanta importancia, tanto peso tiene Cuba en Latinoamérica y en general, ¿no? Bueno, le decía que un batallón de médicos hoy día es más fuerte que un batallón de marines norteamericanos. El efecto es multiplicador. Y se quedó pensando con eso. Entonces ya desde esa época ya había un interés de Estados Unidos. Y lo que yo vi es un error de Kuczynski, de querer ser un socio estratégico de Estados Unidos asumiendo la posta o la batuta del Grupo de Lima, que me parece es un error.
O sea, y desde su perspectiva, que retiren al Perú del Grupo de Lima no tendría una consecuencia. No, para nada. Miren, ¿cuántos años ya tiene el Grupo de Lima y qué han logrado? No van a lograr nada. Ahora, lo que sí no gusta en el Perú pues, son las confusiones ideológicas con respecto a Sendero Luminoso, ¿no? No gusta para nada. Y hay sectores de Perú Libre que parecen no entenderlo bien. Justamente ahí está una de las vulnerabilidades del gobierno, ¿no? Que está llevando gente que está cuestionada por su cercanía o simpatía con Sendero Luminoso. Para mí eso debe ser rechazado de plano. Yo he combatido a Sendero Luminoso. Tengo familia que ha fallecido en zonas de emergencia por culpa de Sendero Luminoso. Con ese grupo no se puede transar ni pasarle la mano. Y ahí está una de las debilidades de este gobierno que debe deslindar, porque como dicen, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también debe parecerlo. Y acá yo no digo que lo sean, ¿no? Digo que también deben parecerlo. Toca a su familia el tema de la posibilidad del indulto a Antauro Humala. ¿Cómo observa ese escenario? Bueno, yo quisiera que se lo dieran, ¿no? El problema es que hay un tema de una ley que justamente la puso Fujimori, que no permite o regula el indulto para el caso de secuestro agravado. Si ellos tienen cómo resolver ese problema, pues bueno, ahora yo estoy hablando desde el punto de vista familiar, ¿no? Ya mi hermano está cumpliendo ya casi 19 años de prisión y ha marcado la vida no solamente de él, sino es una fisura en la familia. Entonces, pero es algo que tiene que verlo el presidente Castillo. Para terminar, acabamos de hablar con la ministra Naí Durán, que ella, como insisto, viene de Juntos por el Perú, manejó el plan de gobiernos de Juntos por el Perú y usted acaba de decir, el Perú no puede copiar, ¿no?, otros modelos y el Perú inevitablemente tiene una economía muy globalizada. O sea, ya la tiene. Es muy sensible a las señales de afuera. Incluso Bolivia pues es un caso incomparable también, porque es menos dependiente precisamente. Entonces ahora se ve con las reacciones del mercado, todo el tema del dólar, etcétera. ¿Ese modelo económico va a retroceder en el Perú? ¿Es posible hacerlo retroceder? No, yo creo que no tiene la fuerza un gobierno con 37 parlamentarios que se pueden partir de hacer retroceder el modelo. Lo que sí puede es distorsionarlo, ¿no? Por ejemplo, hoy día el país está en una incertidumbre y eso hace que, por ejemplo, suba el dólar, ¿no? Se pelean con el Congreso y no pasa, y entonces se estancan las políticas. Entonces, el problema acá no es que el modelo económico per se sea un problema. La economía abierta está en todo el mundo, hasta los países más comunistas como eran China y Rusia. China es un país abiertas, de economía abierta y partido único. Y son imperialistas porque exportan capitales, ¿no? Y tienen el modelo chino que lo aplican en África, que es entran con su gente. O sea, en ese sentido son hasta nacionalistas, le dan chamba primero a su gente, ¿no? Entonces, el problema acá no es el mercado, el problema no es la economía que esté abierta, sino es el mercado. Las distorsiones y ya lo que hemos visto, los escándalos del Club de la Construcción, etcétera, donde vemos, por todo lado vemos carteles de empresas. Entonces, ese es el problema. Pero hay una regulación del Estado que no está funcionando pues, como debería. Ese es el problema. O sea, el problema no es un tema ideológico, es un tema de eficiencia, ¿no? Y esa es la diferencia que va a tener que asumir prontamente el presidente. Una cosa es ser oposición, una cosa es decir cosas y otra cosa es ser el conductor de una nación donde hay 33 millones de personas que están esperando resultados y mientras el presidente no diga nada, entonces el país va a seguir en la deriva y la agenda política no la va a poner el gobierno, la van a poner los medios, la va a poner el Congreso. No funciona mucho un presidente silencioso en el Perú, ¿no? Además. ¿Cómo? No funciona mucho un presidente silencioso en el Perú. No, pero además, si el presidente no habla, tiene que hablar el premier. Y el problema es que, ¿qué va a hablar el premier si el premier está en el ojo de la tormenta? Entonces, ese es el tema de la debilidad del gobierno actual, ¿no? Entonces, ojalá que el presidente se dé cuenta rápidamente del papel que está jugando, no solamente ahora, sino en la historia del país. Nadie se va a acordar después quién ha sido el premier y por último quién ha sido la presidenta del Congreso. Lo que se van a acordar es el gobierno de Castillo, así lo van a decir, ¿no? Y eso es importante que él tome conciencia. No son efectivamente muchos que han estado en el papel que ha estado Castillo, o que está Castillo. Uno de ellos es Ollanta, así que le agradecemos sus perspectivas hoy y sería interesante también que tomen nota de las mismas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
Bien, vamos a seguir esta interesante edición de Cara a Cara, dándole la bienvenida a Baltasar Lantarón Núñez, gobernador de Apurímac, vicepresidente, por cierto, de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. El Ejecutivo va a recibir este sábado a la Asamblea de Gobernadores, que por supuesto es un ente, es un foro fundamental en estos tiempos, además tomando en cuenta un tema que no debe de ser soslayado, que es, bueno, la descentralización. ¿En qué estamos en la descentralización? Hay quienes señalan que ha avanzado demasiado rápido y mal, hay quienes por el contrario dicen que no se ha hecho como se debería y seguimos viviendo un centralismo. Hay por supuesto un debate que tiene que ser abordado porque de hecho la última elección presidencial es sintomática de ese descontento, pues sin duda en parte importante del país. Gobernador Baltasar Lantarón, un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. En principio, agradecer por el espacio que me brindas en mi condición de gobernador regional de Apurímac, como también vicepresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Es cierto, el proceso de descentralización del país está viviendo unas etapas de recentralización hacia Lima. La descentralización es un proceso irreversible, pero lastimosamente el Ejecutivo muchas veces han creado programas y organismos públicos descentralizados para superponer funciones que han sido transferidas a los gobiernos regionales. Para meterle cabe, según me dice, a la descentralización en la práctica. Evidentemente, y estamos superponiendo los gastos, no estamos siendo un Estado eficiente a nivel nacional, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del diseño de descentralización y tomarnos un par de minutos además para hablar de su región, pero primero ¿cuál es la agenda que ustedes le van a llevar al presidente Castillo este fin de semana? Bueno, tenemos 4 ejes fundamentales. El eje de salud, el tema de educación, el tema de la reactivación económica y como también el tema de la descentralización, ¿no? En el tema de salud tenemos fundamentalmente un punto que integra a todo el país, a todos los partidos políticos. Es el tema de la salud, el COVID sobre todo. ¿Cómo combatimos al COVID? Y actualmente estamos con un gran protector que es la vacuna. ¿Y cuál es el programa de vacuna que sigue con el actual gobierno? Si se va a continuar con la misma estrategia anterior o va a variar en algo, es un tema fundamental. Cuanto más antes tenemos vacunado a la población, estamos coberturando su salud y la vida. No solamente... hay que reconocer además que el ministro Ceballos lo primero que hizo fue descentralizar las vacunatones. No ha llegado efectivamente a Apurímac, que entiendo todavía las vacunatones como tal, pero ¿ha avanzado la vacunación? Sí, en Apurímac estamos vacunando ya de 40 a más edad. Tenemos más de 182.000 inmunizaciones que se han desarrollado en la población de Apurímac. Pero queremos también nosotros articular esto con la reactivación económica y el inicio de las clases. Un tema fundamental que está en la agenda urgente es también el presupuesto que debe asignarse a todos los trabajadores de CAS COVID a nivel nacional. Es decir, el anterior régimen del presidente Sagasti nos ha dejado presupuesto para el personal CAS COVID a nivel nacional los meses de julio y agosto. Entonces, a partir de septiembre estamos urgente el presupuesto que sean transferidos. Estamos hablando de urgencias inmediatas, ¿no? Inmediatamente, de septiembre a diciembre, garantizar, si nos viene la tercera ola, con qué personal vamos a enfrentar la tercera ola en este proceso de COVID, ¿no? ¿Qué otro punto van a tocar? Me decía educación. ¿Ya, por ejemplo, se han reiniciado clases en su región? Todavía no. Ya. Hay una mirada bien técnica en cuanto a salud, es la inmunidad de rebaño. O sea, no podemos reiniciar las clases mientras no tengamos la inmunidad de rebaño en las comunidades o en las localidades que tengamos a nivel nacional. Entonces, podemos garantizar la salud del estudiante, del profesor, como también de los familiares del estudiante, los padres de familia. Entonces, el alumno puede ser un vehículo de llevar el virus de la calle a la casa o al colegio. Tenemos que nosotros garantizar la inmunidad de rebaño y en todo caso empezar por las comunidades más alejadas, rurales, donde que no tenemos la conectividad para poder recuperar el tiempo perdido en cuanto a sus sesiones de clases de los estudiantes de zonas rurales. Allí hay que empezar la vacunación, el barrido de 18 años a más y retomar las clases semipresenciales y presenciales. Como dijo el ministro de Educación, septiembre y octubre se nos viene la tercera hora. Será para noviembre y diciembre. Hablábamos de este tema del diseño de descentralización. Entonces, lo que se señala es que la descentralización, o los críticos de la descentralización, dicen que nació complicada, porque estábamos hablando de macroregiones y lo que tienes al final es que has reproducido la estructura departamental. Y hay
La ex primera ministra Bermúdez me decía siempre, yo siempre les digo departamento y me corrigen regiones, y yo vuelvo a decir no, departamento, porque finalmente nos quedamos con departamentos. Ese es parte del problema, el tener las regiones delimitadas a lo que eran nuestros departamentos, en lugar de buscar coincidencias un poco más amplias, socioeconómicas, significativas. Vayamos por partes, ¿no? Haciendo algo figurativo. Si la criatura no ha empezado a gatear, está empezando recién este proceso biológico de poder gatear, luego caminar y luego poder hacer correr. Entonces estamos exigiendo cosas imposibles. Entonces el proceso de descentralización todavía no ha culminado. Y en pleno proceso se está dando la figura de recentralizar muchas funciones y competencias a los sectores, llámese educación, ¿Y por qué se agricultura. está dando esa recentralización? Porque el argumento detrás muchas veces es no hay capacidades técnicas, no se ha llegado realmente a regiones que puedan desarrollarse con profesionales idóneos, etcétera. Se lo pregunto para Sí. que ha sido un responda tema, sobre eso. ha sido un tema también de la campaña política última de las elecciones generales, pero muchas veces no conocemos de fondo la situación que sucede. Usted que está en el ajo, cuente. Por ejemplo, cuando dicen que los gobiernos regionales son ineficientes en la generación de gasto público, de obras públicas, es porque no nos transfieren presupuesto, pues. Muchas veces una cosa es el presupuesto en el papel, pero en efectivo el dinero no llega al gobierno regional. Por ejemplo, en Apurímac, las reglas contractuales que corresponden en noviembre y diciembre, recién nos dan en marzo del siguiente año. Entonces dicen, gobierno regional ineficiente. Todo lo contrario. Lo mismo pasa con muchas situaciones de transferencias presupuestales. Entonces, si la transferencia presupuestal fuese en el primer trimestre al 100%, oiga, tenemos la obligación moral, todos los gobiernos regionales, gobiernos locales, de poder ser eficientes en el gasto. Como región Apurímac, nosotros hemos logrado más del 100% de las metas presupuestales. Y ahora también estamos requiriendo al Ejecutivo presupuesto adicional para culminar más obras, porque actualmente hemos paralizado muchas obras en Apurímac. ¿Qué personal especializado tienen? Por ejemplo, ¿recurren ustedes a servir para la parte de los gerentes? ¿Cómo han, digamos, levantado, buscado ese personal? Es que también hay una discriminación entre Lima Metropolitana, los ministerios y los funcionarios de gobiernos regionales. Yo tengo un presupuesto para un gerente de cerca de 3.800 soles. Ya. Con los plus más le puedo pagar 5.000. Eso es lo que gana Es bastante bajo eso para gana una secretaria de un gerencia ministerio. que va a manejar un Evidentemente. presupuesto significativo. Es bien difícil nosotros, y a nosotros nos exigen todavía que se contrate con los requisitos de acuerdo al perfil. No le vayan del a MOP. bajar a la mitad todavía, como está diciendo Claro. el presidente Castillo. El Coménteselo el sábado. Hay que ver, de acuerdo al MOP, Ajá. de acuerdo al clasificado de cargos, significa un gerente de infraestructura, yo requiero que tenga 6 años de experiencia en cargos directivos. Y para la remuneración que yo voy a ofrecerle, pero nadie viene, pues. No calza. Exacto, entonces ahí también tiene que ver ya una reformulación de la bonificación unificada, que a nivel nacional solamente ha dado una ley en el 2019 para la región Huánuco. Necesitamos que se dé para todo el país también eso, ¿no? De esta manera. Interesante, podría ser un ejemplo a replicar entonces el de Huánuco. Me imagino es algo que van a demandar Sí, también. estamos demandando también al Congreso, como también al Ejecutivo, que la bonificación unificada se dé una por todas y dejar de tantos juicios que tenemos con los gremios sindicales a nivel de gobierno regional y los demás sectores en las regiones, ¿no? Ustedes en Apurímac han tenido conflictos sociales significativos, ¿no? Sí, tenemos el tema de la minera Las Bambas, donde Así que es. se ha generado no solamente en Apurímac, sino todo en corredor minero del sur, ¿no? Entonces, eso es un punto fundamental porque el premier Bellido estuvo hace algunos días, ha obtenido una especie de tregua, pero hablábamos con Raúl Molina hace algunos días, ex viceministro de Gobernanza, y él decía, esto no se va a arreglar si no haces el bendito asfaltado. Podemos hablar de lo que quieras, pero ya que no se hizo el ducto como se había prometido inicialmente, si no se hace el asfaltado, estamos hablando de castillos sin alusiones en el aire, ¿no? ¿Es eso? ¿Es eso lo que va a solucionar esa tensión en el corredor minero? Es uno de los fundamentos también de que hay conflicto social en el corredor minero. Evidentemente, la cantidad de mineral que material, transcurre genera mucho contaminación ambiental, polvo que se está generando. Entonces, yo creo que Raúl Molina tuvo toda la razón. Hay que dar el asfaltado que se debe dar desde un inicio todavía, ¿no? Es un tema que va para el corredor del sur, pero también tenemos otros conflictos internos. Por ejemplo, nosotros estamos conversando ya con la minera Las Bambas el tema del pago del cano. O sea, Apurímac como región no recibe el cano hasta ahora. Y hace más de 5 años la empresa minera
ha salido a exportar mineral, concentrado de cobre. Entonces ahí también nosotros hemos solicitado un adelanto de canon, sin interés. Porque si no, ¿cuándo les tocaría el canon? O sea, si no se hace el adelanto, ¿cuándo recién van a comenzar a recibir? Si ya pasaron hay un 5 años? compromiso que a partir del año 2022, o sea, ya llegue el canon a la región de Apurímac, ¿no? Ya. Que es fundamental. A mí me llama la atención que 5 años después no se haya producido. ¿Cuál es la razón de eso? El tema es, la empresa minera tiene que recuperar la inversión que ha tenido y son más de 10.000 millones de dólares que tiene allá. Por ejemplo, yo también tengo una sana envidia, por decir, ¿no? Con la región Ancash, ¿no? Ancash recibe más de 600 millones de canon y Apurímac recibimos 4 millones. De pequeñas empresas mineras medianas que tenemos en Apurímac. Bueno, pero hay envidias y envidias, porque tome en cuenta que en Ancash todas sus autoridades han terminado presas o vacadas. Entonces, a veces también esa cantidad de canon es un problema. Nos queda un minutito. ¿Cuál es entonces la otra necesidad? Efectivamente, usted me está hablando, ahí vamos aterrizando los números en su verdadera dimensión. ¿Cuál es la otra necesidad fundamental para Apurímac? Ahorita tenemos el tema de riego, el proyecto Parco Chinquillay por 160 millones de soles. Para nosotros, Apurímac es un megaproyecto. Pero para otras regiones es un sencillo, pues. O sea, 160 millones que nos están peloteando entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura. Entonces, esperemos que eso también se financie al inicio, que el Ministerio de Agricultura sea el ejecutor de ese proyecto en la provincia de Andahuaylas. Igualmente también el riego de Antabamba, que está por 54 millones. Para empezar la licitación necesitan, creo, 22 millones. Son proyectos básicos porque el agua es vida. Lógico, es vida en ¿no? Apurímac. Y el tema del agro se centra ahí, pues, ¿no? O sea, incluso... Mejorar la calidad de vida, cerrar las brechas de pobreza, extrema pobreza en Apurímac significa sembrar agua a favor de la agricultura en la región de Apurímac, ¿no? Gobernador Baltasar Lantarón, que tengan ustedes una buena cosecha. Entonces, este fin de semana esperamos buenas novedades con respecto a lo que sea esta agenda y suerte, pues, en la gestión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. 10 en punto. Vamos a darle el pase de inmediato a En Pared con toda la información deportiva, con mucho más de Messi. Y nos vemos mañana. Adiós.